Escúchame con mucha atención, porque lo que estás a punto de entender hoy puede cambiar completamente la forma en que ves a las mujeres y, más importante aún, la forma en que ellas te perciben a ti. La mayoría de los hombres cree que sabe cómo atraer a una mujer. Creen que es cuestión de apariencia, de dinero, de decir las palabras correctas o de tocar en el momento perfecto. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque hay algo que toda mujer madura desea. Algo que incluso ella misma muchas veces no puede explicar con palabras. Y sin embargo, es lo primero que necesita sentir antes de permitir cualquier tipo de cercanía. No es su cuerpo, no es lo que dices, no es lo que haces. Es algo más profundo, más silencioso y mucho más poderoso. Y aquí está el problema. Casi ningún hombre sabe cómo tocar eso primero. Por eso ves hombres que lo intentan todo, que hacen esfuerzo, que incluso hacen lo correcto según lo que han aprendido. Pero aún así, algo falla. La conexión no ocurre, la atracción no se sostiene, y ella simplemente pierde el interés. Hoy vas a entender por qué, y más importante aún, vas a aprender qué es lo que realmente debes tocar primero en una mujer. Si quieres que ella te vea diferente, si quieres que ella sienta algo real contigo, y si quieres dejar de ser uno más. Parte 1. El error invisible que arruina todo. Déjame empezar con una verdad que puede incomodarte, pero necesitas escucharla. El problema no es que los hombres no intenten. El problema es que intentan desde el lugar equivocado. Desde pequeños, la mayoría de los hombres ha sido condicionado a creer que la atracción es algo externo, que si mejoras tu apariencia, si tienes confianza, si tomas iniciativa, entonces todo debería funcionar. Y sí, todo eso ayuda, pero no es lo primero. Y ahí es donde todo se rompe sin que te des cuenta, porque cuando estás frente a una mujer que te gusta, tu enfoque casi automáticamente se dirige hacia el exterior. Piensas en cómo te ves, en qué decir, en cómo acercarte, en cuándo tocarla. Pero nunca te preguntas algo mucho más importante. ¿Qué está pasando dentro de ella en este momento? Ese es el error invisible. Porque mientras tú estás enfocado en actuar, ella está enfocada en sentir. Y esa diferencia lo cambia todo. Una mujer madura no se deja llevar únicamente por lo que haces, sino por cómo tu presencia impacta su mundo emocional. Y si ese impacto no ocurre, todo lo demás pierde valor. Puedes decir las palabras correctas, puedes tener buena apariencia, puedes incluso intentar generar contacto físico, pero si no activaste algo dentro de ella primero, todo se siente vacío. Y aquí viene algo aún más importante. Cuando intentas tocar su cuerpo sin haber tocado antes su emoción, ella no lo percibe como atracción, lo percibe como desconexión, como prisa, como falta de entendimiento, y aunque no te lo diga directamente, su comportamiento empieza a cambiar. Se vuelve más distante, más fría, menos receptiva. Y tú no entiendes por qué. Porque desde tu perspectiva, estabas haciendo lo correcto, pero desde la suya, te saltaste el paso más importante. Parte 2. Lo primero que realmente debes tocar. Ahora presta mucha atención, porque esto es lo que cambia el juego completamente. Lo primero que debes tocar en una mujer no es su cuerpo, es su percepción emocional de ti. Es la forma en que te experimenta internamente. Es ese pequeño cambio dentro de ella que dice, hay algo diferente en este hombre. Y aquí es donde la mayoría falla, porque esto no se logra con técnicas superficiales. No es una frase mágica, no es un truco, no es una estrategia manipulativa, es algo más sutil, más profundo, y tiene que ver con tu presencia. Sí, tu presencia, la forma en que ocupas el espacio, la forma en que hablas sin necesidad de impresionar, la forma en que no buscas aprobación ni validación. Una mujer madura percibe eso inmediatamente, porque está acostumbrada a hombres que intentan demasiado, hombres que quieren gustar, hombres que buscan aprobación, hombres que se esfuerzan por hacerlo bien, pero cuando aparece alguien que no está intentando convencerla, sino simplemente está siendo, algo dentro de ella cambia, su mente se activa.
Su curiosidad despierta. Empieza a observarte más. Empieza a preguntarse quién eres realmente. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera atracción. Porque no estás tocando su cuerpo. Estás tocando su mundo interno. Estás entrando en su percepción. Y eso es infinitamente más poderoso. Parte 3. El arte de no apresurarse. ¿Y por qué funciona? Ahora déjame decirte algo que va en contra de todo lo que has escuchado. La atracción no crece con prisa. Crece con espacio, crece con tensión. Crece con lo que no haces, tanto como con lo que haces. La mayoría de los hombres tiene miedo del silencio. Tiene miedo de no avanzar. Tiene miedo de perder la oportunidad. Y por eso se apresuran. Hablan de más, actúan de más. Intentan crear contacto físico demasiado pronto. Pero una mujer madura no se siente atraída por la urgencia. Se siente atraída por la calma, por el control, por la sensación de que no hay presión. Cuando tú no te apresuras, cuando no intentas forzar el momento, creas algo muy poderoso. Espacio emocional. Y en ese espacio, su mente empieza a trabajar. Empieza a llenarlo con pensamientos, con curiosidad, con emoción. Empieza a preguntarse por ti. Empieza a sentir sin que tú tengas que hacer demasiado. Y eso es exactamente lo que quieres. Porque la atracción más fuerte no es la que tú generas activamente. Es la que ella construye dentro de sí misma. Cuando tú le das el espacio para hacerlo, ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde pasas de ser otro hombre más a alguien que se siente diferente. Alguien que no necesita apresurarse porque entiende algo que la mayoría nunca entenderá. Que lo primero que debe tocar no se ve, pero se siente profundamente. Parte 4. Lo que una mujer siente, pero nunca te dice. Hay algo que debes entender, y es que una mujer madura rara vez te dirá directamente lo que está sintiendo. No porque quiera confundirte, sino porque muchas de esas emociones ni siquiera son conscientes al 100%. Ella no está analizando lógicamente por qué le atraes. Lo está sintiendo. Y ahí es donde la mayoría de los hombres se pierde. Porque intentan buscar señales claras, directas, obvias. Pero la atracción real no siempre es obvia. Es sutil, se esconde en pequeños detalles. En la forma en que te mira un segundo más de lo normal. En cómo responde a algo simple que dices, en ese ligero cambio de energía cuando entras en su espacio. Pero si no sabes leer eso, vas a pensar que no está interesada, cuando en realidad apenas está empezando a sentir. Y aquí viene lo importante. Cuando tú intentas avanzar demasiado rápido, rompes ese proceso interno, interrumpes algo que aún se estaba formando. Es como abrir una flor antes de que esté lista. La destruyes sin darte cuenta. Una mujer necesita sentir seguridad emocional antes de abrirse. No seguridad en el sentido clásico de protección, sino en el sentido de no sentirse presionada ni invadida. Quiere sentir que puede explorar lo que está sintiendo, sin que tú intentes controlarlo o acelerarlo. Y cuando le das ese espacio, cuando no invades su proceso, ella empieza a confiar. Y la confianza es la puerta real hacia la atracción profunda. Parte 5. ¿Por qué los hombres que menos hacen son los que más impacto generan? Ahora déjame decirte algo que puede parecer contradictorio, pero es una de las verdades más poderosas que puedes entender. Los hombres que más impacto generan no son los que más hacen, son los que mejor saben cuándo no hacer nada. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a un hombre intentando impresionar? Habla sin parar, hace bromas constantemente, intenta demostrar valor todo el tiempo. Y aunque al principio puede llamar la atención, rápidamente pierde profundidad, porque no deja espacio, no deja misterio, no deja que ella participe emocionalmente. Ahora compáralo con alguien que no tiene prisa, que habla lo necesario, que observa, que responde, pero no reacciona exageradamente. Ese tipo de hombre genera algo diferente, genera intriga, porque no está intentando venderse, y eso rompe completamente el patrón al que ella está acostumbrada. Una mujer madura ha visto todo tipo de hombres, los que presumen, los que insisten, los que intentan convencerla. Pero cuando aparece alguien que no está tratando de impresionarla, su mente se detiene.
porque no puede clasificarlo fácilmente. Y cuando no puede clasificarte, empieza a interesarse, empieza a invertir energía mental en entenderte. Y ahí es donde ocurre algo clave. La atracción deja de depender de lo que tú haces y empieza a construirse dentro de ella. Parte 6. El momento correcto cuando todo cambia. Ahora hablemos de algo que muchos hombres no saben identificar. El momento. Porque sí, el contacto físico es importante, pero solo cuando llega en el momento correcto. Y ese momento no se decide con lógica. Se siente, se percibe en la dinámica, se nota en su energía. Cuando una mujer ya ha conectado contigo emocionalmente, su comportamiento cambia, se abre más, se acerca más, mantiene el contacto visual sin incomodidad, incluso empieza a reducir la distancia entre ustedes de forma natural. Y aquí es donde debes estar atento, porque si llegaste a este punto, ya hiciste lo más difícil. Ahora el contacto físico no es una invasión, es una extensión natural de la conexión. Pero si te adelantaste, si intentaste forzarlo antes de tiempo, nunca llegas aquí. Y eso es lo que la mayoría de los hombres no entiende. No es que el contacto físico sea incorrecto, es que el orden lo es todo. Primero emoción, luego conexión, y solo después, contacto. Cuando respetas ese proceso, todo fluye sin resistencia. Parte 7. Cuando ella empieza a perseguir la conexión. Aquí es donde todo cambia completamente. Porque si hiciste bien los pasos anteriores, si tocaste su mundo emocional primero, ocurre algo que pocos hombres experimentan realmente. Ella empieza a acercarse, pero no de forma obvia. Lo hace sutilmente. Busca excusas para seguir hablando contigo. Alarga la conversación. Te hace preguntas más personales. Incluso puede iniciar contacto físico de forma ligera. Y aquí está la clave. Ya no eres tú quien intenta generar la conexión. Es ella quien quiere mantenerla. Y esto no sucede por suerte. Sucede porque creaste el entorno emocional correcto. Porque no te apresuraste. Porque no intentaste forzar lo físico. Porque entendiste algo que la mayoría ignora. Que la atracción más poderosa no se impone, se despierta. Y cuando una mujer siente eso, no lo olvida fácilmente. Cierre reflexivos impactante PTA. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer, recuerda esto. No se trata de tocar primero su cuerpo, se trata de tocar algo mucho más profundo. Su percepción, su emoción, su mundo interno. Porque cuando haces eso, no necesitas perseguir, no necesitas convencer, no necesitas forzar nada. La conexión ocurre de forma natural, sin resistencia, sin esfuerzo innecesario. Y ahí es donde realmente te diferencias del resto. Ahora quiero que me digas algo. ¿Alguna vez sentiste que una mujer se conectó contigo sin que hicieras nada físico? Déjamelo en los comentarios, porque ahí es donde empieza a cambiar tu forma de entender todo esto.